Dios les bendiga. Espero que estén súper bien. Bienvenidas nuevamente a las que ya están desde el día uno en Una Mujer como tú, Sanidad Interior a través de las experiencias de las mujeres de la Biblia. Y a las que se unen hoy, pues espero que se pongan al día con el material y que tengan este espacio ahí donde ustedes estén, en su casa, oficina, en cualquier lugar, sus libretitas, su lapicero, su Biblia para que vayan haciendo apuntes y que el hecho de que ustedes estén recibiendo el taller pregrabado no quite, ¿verdad? Ese entusiasmo y las expectativas, no en mí, sino en Dios, en el Espíritu Santo, en lo que Él quiere revelar a través de su palabra y de manera específica hoy a través de la vida de Débora, jueza y profetisa, una mujer de bastante influencia en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, porque todavía se sigue tomando de ejemplo para muchos de los roles que nosotras como mujeres de Dios enfrentamos. Vamos a comenzar de una vez, no nos vamos a detener mucho. Voy a compartir la pantalla para aquellas que les gusta estar ahí tomando captura, haciendo las notas, si hay cosas que quizás en el momento yo las diga muy rápido, pero si tienen ahí la nota, pues pueden ir también haciendo sus apuntes tranquilamente, bien atentas. Entonces, continuando ya en materia, hoy continuamos con Débora, una mujer intrépida que activó la sabiduría. Hoy, estudiando la vida de Débora, vamos a ver un análisis comparativo de las mujeres a través de los tiempos, o sea, en la época del Antiguo Testamento, en la época exclusiva de Débora y nuestra época de hoy. Vamos a ver esas diferencias que nos van a ministrar muchísimo. El ejemplo de Débora aplicado a la mujer de hoy y unas lecciones que aprenderemos de Débora. Quiero dejarles saber que de todos los capítulos que vamos a estar estudiando de este libro Una mujer como tú, yo creo que Débora es una de las que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con sanidad? Porque no marca como tal quizás esas emociones negativas o no negativas, vamos a llamarle, ¿verdad? No tan gratas o perturbadoras, esas emociones que son válidas, que es parte de nuestra vida, pero que por alguna razón a nosotros no nos gusta sentirnos, ¿verdad? O triste, no nos gusta sentirnos que hemos perdido, no nos gusta sentir miedo, no nos gusta sentir ira y no todas las mujeres que vamos a ver se van a expresar de la misma manera. Entonces, hoy con Débora, créanme que sí, tiene que ver muchísimo con la sanidad, porque yo creo que Débora es el ejemplo de cuando alguien ya tiene resuelta su identidad, su estima, y que conoce tanto quién es en Dios. Entonces, aunque ustedes no me escuchen quizás desglosar el tema con una situación específica de angustia o de herida, pero hoy sí vamos a hacer como esa calma dentro del tema sanidad interior y es más un capítulo como de inspiración, de motivación, de empuje, sobre todo aquellas que tienen ya bien claro algún llamado o ministerio específico que Dios le haya hecho en su vida. Y por qué no, puede ser a través de una carrera universitaria con el mismo rol que tú estés ahora mismo enfrentando como mamá o como esposa o como empresaria, cualquier emprendimiento que estés llevando a cabo, porque creo que hoy eso es lo que Débora nos va a enseñar, el tema de la valentía, la firmeza, el creer lo que Dios dice de nosotras. Ese es el punto de todo. Creo que hablé de más. El creer lo que Dios dice de nosotras y basta. No nos vamos a especificar en situaciones negativas, pero es muy importante porque la pincelada que vamos a hablar hoy, yo creo que sí vamos a tocar el miedo, que aunque no lo detalla como tal el material, pero hubieron algunas cositas que le hice algún arreglo que yo creo
que así como Dios me las iba hablando mientras preparaba el estudio, pues también les va a ser de muchísima bendición a ustedes. La lectura es Jueces 4, del 4 al 5. Recuerden que les he dicho que lo mejor sería que a la hora de llenar sus preguntas y estudiar, poder leer el capítulo completo para nosotros de esa manera poder tener un contexto más amplio y poder adentrarnos aún más de lo que Dios quiere hablarnos. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Definitivamente tienen que leer el capítulo completo porque en estos dos versos no destacan tanto todo lo que queremos aprender, pero tranquilas que ya esto comienza. ¿Qué tú piensas cuando escuchas el nombre de Débora? Sin lugar a dudas, todas vamos a pensar de una vez en autoridad. Aunque como están las cosas en nuestros tiempos, creo que lo primero que la gente diría es empoderamiento, pero más adelante tocaremos el tema. Débora significa autoridad y no solo porque tuvo un llamado de jueza, sino que fue pionera en la ruptura de los estereotipos sobre lo que era aceptado o no en una mujer para la época en la que le tocó a Débora vivir. Dentro de ese contexto sociocultural al que pertenecía Débora, era algo de no esperarse, de no creerse, era algo en donde ni los religiosos, ni personas de autoridad, ni ningún rey, ningún jefe de comando, ningún militar, ni siquiera su esposo mismo o cualquier familiar apoyaría a Débora para el contexto en el que ella estaba viviendo en la época. Pero una de las cosas que cuando pensamos en Débora tenemos que pensar también es que Dios a través de Débora nos demostró desde el principio, desde esos tiempos, es que Él se glorifica a través de las personas que Él desea. Él manifiesta su poder, Él lleva a cabo su propósito y su plan a través de quien ha escogido, no importa, o sea, Dios lo hace con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y yo creo que Débora, esto es lo que nos enseña bastante, de que no importa en el momento que tú te encuentres, porque así como Débora estaba en esa época en donde para la sociedad, una mujer era, recuerdan que hablábamos de Agar, era casarte, enseñar a tener tus hijos, enseñar a tus hijos la palabra, ser esa ayuda idónea del esposo y ni siquiera hablar mucho. De hecho, no se contaba a la hora de hacer censos, a la hora de tomar en cuenta decisiones, eran solo los hombres. Las mujeres no contaban ni siquiera. Pero qué bonito saber que Dios siempre nos miró. Dios siempre tuvo ese deseo de salir al encuentro de cada mujer y creo que con Débora lo demuestra bastante. Vamos a hacer ese análisis comparativo de las mujeres a través de los tiempos. La mujer en el Antiguo Testamento era excluida de la vida religiosa. La enseñanza de la palabra de Dios era exclusiva por los hombres. Ustedes nunca iban a encontrar en ese contexto sociocultural una mujer que enseñara, ya que a las mujeres se le consideraba incapaces de interiorizarla y de llevar a la acción lo que era enseñanzas de la palabra. Pero a través de Débora, Dios rompe estos parámetros que se había impuesto, porque los impuso el hombre. Además, rompió con el esquema generacional. La mujer en el tiempo presente, hoy en día, la mujer se instruye en la palabra, la expone y hace juicio crítico de la misma. En buen dominicano diríamos, no decimos tampoco solo ya amén a todo fácilmente. Es una mujer que escudriña, es una mujer que lee, que va a institutos bíblicos, que va a discipulado, que tiene hambre, sed de la palabra de Dios. Y la muestra es, pues, ustedes sabrán eso, ¿verdad? Que están ahí conectadas, que queremos seguir avanzando para nosotras alcanzar lo que Dios ha dicho en nuestras vidas, pero a través siempre del filtro de su palabra.
Hoy tenemos mujeres pastoras, profetas, misioneras, maestras, consejeras que realizan funciones administrativas en juntas eclesiásticas. Y claro, aquí no nos vamos a introducir en un tema teológico de que si la mujer puede o no ejercer, que si pastorado, esto. Eso es ahora mismo lo menos relevante y son cosas secundarias, la verdad. Vamos a seguir centrada en el mensaje porque como en una ocasión le dije a una persona, me siento más en paz y veo ese gozo de ver una mujer enseñando, una mujer que si de verdad está correcta delante de Dios, dirigiendo una iglesia y no perdida en la calle, atada. Entonces, ya de ahí en adelante, pues Dios es quien tomará idea. Las mujeres en el Antiguo Testamento, tanto en el templo como en la sinagoga, estaban separadas de los hombres. No podían estar nunca unidas a hombres, si no era de su familia, menos. O sea, los grupos estaban muy selectivos. Débora respetó la costumbre impuesta por los hombres de su época de la separación en el templo y la sinagoga. Escucharon bien, respetó. No se empoderó, no empezó a hacer cosas de feminismo, no. Respetó las costumbres, pero en el exterior se reunía debajo de una palmera a enseñarle la palabra de Dios a todo el que se lo pidiera. Dicho de otra manera, yo voy a respetar la cultura, voy a respetar las autoridades, voy a respetar las leyes del lugar donde yo estoy. Pero si Dios ha puesto algo en mi boca, si yo sé y estoy consciente de que Dios me está llamando para hacer algo, las estrategias también y la manera de hacerlo, el espacio, Él me mostrará el camino para yo hacerlo, no hay excusa y Débora aquí lo demuestra. Débora no enmudeció, no se quedó de brazos cruzados, sino que fue sabia, cumplió con la costumbre, pero a la vez, ¿verdad? Ella era libre de expresarse en el templo más hermoso que ningún hombre alguno había podido construir y era la naturaleza, en un aire libre, en un lugar. Ella no iba a tener interrupción ni prohibición para llevar lo que ya Dios le estaba demandando. ¿Por qué? Porque los escenarios naturales son extraordinarios para vivencias sobrenaturales. Yo creo que antes de Débora estar de jueza, ella sabía ya que era una profeta, sabía lo que Dios estaba hablando en su interior y ella no se limitó al espacio, a donde la habían dejado o no. ¿No te va sonando esto ya? Las veces que hemos puesto excusas con que no me dan oportunidad, no me ponen a predicar o no me ponen a enseñar o no me ponen a tantas cosas que hacemos. Y yo siempre digo, lo que sea que Dios te esté llamando a hacer, hay miles de maneras de hacerlo. Dios ha hablado a mi vida, Dios me ha dicho 2 veces nada más, pocas veces, de que yo era maestra, de que me preparara y que me guiara, que Él iba a poner palabra en mí para enseñar. Y estoy obedeciendo a Dios, lo estoy haciendo a través de la plataforma. No necesito una estructura, un espacio específico. Gracias al Señor, sí, o sea, cuento con el apoyo de todos los lugares donde he estado. Dios siempre me ha provisto de personas que han apoyado ahora mismo. Mis pastores también saben lo que hago, me apoyan, me dan el espacio de predicar. Pero aún si yo no tuviera el espacio, si no tuviera ningún cargo, si no tuviera nada, yo sé lo que Dios ha hablado de mí. Y yo sé que la palabra y lo que Dios ha demandado de mi vida va a continuar sin importar qué. Entonces es bueno que ya desde ahí ven, no estamos hablando directamente de heridas, de cuestiones de emociones, pero sí vengo a confrontarte bastante con eso que tú sabes que Dios te está llamando a hacer y que muchas veces las excusas por el ambiente o la estructura donde tú te encuentras rodeada no estás obedeciendo. En el día de hoy, tanto hombres como las mujeres se unen en un solo cuerpo eclesiástico para aprender de la palabra y alabar a Dios Todopoderoso. En las iglesias, sí, cuando yo me crié,
tenían eso de que los hombres iban a la derecha, las mujeres iban a la izquierda, y desde que uno llegaba iba mi hermano con mi papá para la derecha y yo con mi mamá, pero gracias al Señor que ya luego estando adolescente, ni recuerdo quién fue, que quitaron eso, cambiaron y como que ya siéntense donde quieran, sentarse, gloria a Dios, qué libertad. Pero es bonito saber que ya hoy día podemos disfrutar de la hermandad, de la comunidad, que podemos tener amistades con respeto, sin importar que sean hombres, mantener los límites sanos, poder gozarnos en hermandad como Jesús. Amaba tanto el que pudiéramos ser uno, y eso nos incluye a todas, hombres y mujeres, por igual, a todos. La mujer en el Antiguo Testamento debía obedecer al varón en todo, era sometida. Ojo aquí habla de un sometimiento y una obediencia extrema, no a la luz de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver a qué se refiere con este tema, porque ustedes dirán, entonces, Lady, eso era en el Antiguo. Ya hoy entonces el tema de que tenemos que someter a nuestros esposos, esto ya no va, no. Fíjense bien, esto hablaba de que era un sometimiento que llevaba hasta el maltrato. Entonces, con Débora, en Jueces 4, Barak le responde a Débora las siguientes palabras: si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueras conmigo, no iré. Sin embargo, qué poder tan hermoso, sublime, decidido y de autoridad había en esta mujer que le responde a Barak lo siguiente: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Ceres. Mira qué hermoso. Si ya todos no estaban viendo lo palpable que era el poder de Dios manifestado en Débora. Porque aunque la mujer no era tomada en cuenta, mira cómo Barak es quien se acerca. Él directamente le está diciendo: si tú fueres, yo iré. Si tú no vas, yo no voy. Ese momento él mismo está haciendo honra a esa autoridad de que él solo no es que no se imaginaba ir, es que directamente no iba a ir. Sin embargo, Débora no se pone, yo sabía que tenían que creer, me iban a tener que venir a mí. Yo sabía, porque es que yo soy una profetisa, ya no son lo mismo tiempo, están sometidos debajo de mí. No, Débora se mantuvo siempre con el enfoque de saber que el cumplimiento de ella era por y para Dios. Había algo que Dios había puesto en ella que tenía que ejercer. El problema no era cultural, el problema no era llevarlo a un tema de género. Débora sabía que se debía al Señor, pero siempre mantuvo el respeto y siempre mantuvo el darle la gloria al Señor. En el día de hoy, la mujer inspira. A la mujer que inspira confianza y verdad en sus acciones y posición ante los demás es una mujer que no va a ser humillada, que no va a ser menospreciada, sino que la luz del Señor, así como resplandeció en Débora, que movió a que Barak le expresara esto. De la misma manera, si tú y yo tenemos acciones de verdad, somos firmes, somos valientes, damos testimonio, nos conservamos para el Señor, créeme que aunque haya siempre personas que puedan oponerse, al lugar donde Dios nos mande a obrar, tendremos el respaldo. Esa luz de Cristo se va a manifestar y por ende el respeto y el apoyo de los demás lo vamos a tener. Esto sucede en un fluir. Para esto no hay que salir a rayar paredes, para esto no hay que hacer congresos de empoderamiento, que no está mal que se hagan congresos, ¿verdad? Pero ustedes me entienden por dónde voy. Para esto no hay que salir a hacer marchas, no tenemos que salir, no sé, a querer mostrar nuestro cuerpo, no tenemos que imitar al mundo, no tenemos que hacer absolutamente nada, porque teniendo la llenura del Espíritu Santo bastará para poder alcanzar lo que Dios quiere y tener el respeto de los demás. Y aún si no tuviéramos el respeto de los demás, no importa. Eso no tiene nada que ver, porque si Dios está en el asunto, eso y nada más que eso bastará. La Biblia no registra qué edad tenía Débora.
no nos da detalles de sus hijos, cómo lo hacía, pero es bien maravilloso nosotros poder entender que para esa época Dios levantó a una Débora y que según los teólogos, cuando hacen el cálculo del posible nacimiento de Débora y el tiempo que pasó desde su nacimiento hasta que murió, decían que ese tema de ser jueza se oscilaba de que pudiera tener entre 20, 21, no más de 22 años. O sea que estábamos hablando de una jovencita, porque la Biblia registra de que estuvo como jueza en el pueblo más de 40 años. Entonces comenzó bastante joven. Y pese a su edad y pese a todo lo que enfrentó, Débora llevó y cumplió con el mensaje que Dios quería. Qué maravilla nosotros poder contar con la aprobación de Dios, con su permiso, en el liderazgo, con los dones que nos ha dado, con los talentos, la capacidad, el deseo, la visión. Y es que Débora fue elegida por Dios. Todo cambia cuando es Dios que te marca. Y aquí hago el paréntesis de que cuidado, Débora no era feminista. Fue el decreto de Dios el que permaneció. Y hago este paréntesis bien en grande porque esa tendencia y la sutil ideología de feminismo que se ha introducido también en el pueblo de Dios, toman a Débora como ejemplo. La mayoría, no, porque si el hombre no ejerce como Débora, tengo que levantarme. Y es cierto, pero hay muchas que han tomado esta historia de Débora para irse por el camino que realmente Dios no les ha llamado, para justificar muchas acciones que saben que son irrespetuosas y que están fuera del orden de lo establecido de Dios. Por eso he hecho tanto énfasis, porque solamente hablando de Débora, diciendo lo que hacía y todo, yo sé que Dios está hablando en nuestras vidas. No hay ni que llevar como tanta comparación al día de hoy, pero hago la salvedad porque en las redes sociales, incluido muchas chicas que nos siguen en Chica Hace, hemos tenido diferencia con muchas de las publicaciones que nosotras ponemos y eso no es más que la evidencia de un corazón herido todavía, situaciones no resueltas de la niñez, de su estima, de la paternidad, tanto con su padre terrenal como en Dios y siempre yo me doy cuenta, las personas mientras más heridas, las mujeres de manera específica, más tendencia tienen a todo el tema del feminismo, empoderamiento y de querer creer que están viviendo una libertad cuando no se dan cuenta que realmente están siendo atadas, porque la verdadera libertad no es hacer lo que nosotras querramos, es hacer lo que Dios dice que tengamos que hacer. Y muchas de las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer están sometidas a su autoridad primero, pero también sometidas a muchas personas aquí, incluidos nuestros esposos, nuestros pastores y líderes, y muchas veces no queremos acatar a esto. Ahora, el decreto de Dios fue el que permaneció en Débora. Débora fue una jueza que fue elegida por Dios, no fue elegida por los hombres, y yo creo que esto cambia todo, porque cuando tú sabes que eres Dios, que es Dios que te ha marcado, es la manera en cómo tú vas a hacer frente a toda la oposición que se pueda levantar. Porque claro que tuvo que haber acusación para Débora. Me imagino los fariseos. ¿Se acuerdan la mujer que encontraron en adulterio? Los fariseos estaban ahí siempre. La supuesta justificación, el supuesto amor que tenían por el orden de la palabra de Dios, lo justificaban tratando de hacer que la gente cumpliera como de lugar la ley, pero sobre todo ellos no soportaban el que vinieran a romper la estructura que ellos tenían. Y muchas veces nosotros hoy actuamos de la misma manera. Todavía hoy en día existe mucho este tema de que muchas personas están con una estructura dentro del pueblo de Dios. Y así existen todavía hombres también, incluidas muchas mujeres que están enfocadas en una manera específica de cómo entienden que Dios tiene que hacer las cosas. Y por eso me encanta, porque yo sé que Débora vino a quitar toda esa barrera.
a derrumbar, a establecer en ese tiempo de que si Dios de verdad levantaba a alguien, no importa todo lo que te acusen. No importa. Y tú dirás, Lady, pero tú lo dices muy fácil, no conoces mi historia, no sabes dónde estoy, me hicieron pasar vergüenza en el concilio donde estoy, mira, mi esposo hizo esto, mira, óyeme, Débora tampoco la tuvo fácil. Más difícil que nosotras, te puedo asegurar. Débora no tenía ventaja social, Débora no tenía ventaja política, no tenía ventaja ni siquiera religiosa, no podía estar en el templo como hoy tú y yo podemos estar, pero tenía a Dios, quien es especialista en romper paradigmas humanos para manifestar su poder. La profetisa y jueza Débora es un fiel reflejo del corazón de Dios en su época, pero también lo es para el día de hoy, porque para esta generación y específicamente, no tanto en los puestos de afuera, porque nos hemos ido tanto a los sueños personales y a los puestos de afuera, que nosotras mismas hemos sido responsables al colapso y al deterioro de la familia que existe hoy en día, porque no está mal estudiar, no está mal emprender, no está mal trabajar, pero debemos asumir, aceptar de que nuestro principal rol fue ayuda idónea, ayuda idónea. Y por dejar de ser ayuda idónea y querer ir a vivir una libertad que está fuera de lo que Dios estableció, no porque sea autoritario o él no quiera llevarnos, porque Débora fue jueza. O sea que Dios sí está en el plan de que te puede dar lugares, empresa puede establecerse, pero el punto es que mantengas el equilibrio, el orden, para que puedas tener su respaldo. Hoy Dios está en ese plan de que se levanten Déboras, pero Déboras que se levanten bajo el decreto de Dios, no bajo el decreto del feminismo ni de ninguna ideología, bajo el decreto de que mis sueños están sometidos a los de Él, de que los suyos son primero. Y si el sueño de Dios significa que yo tenga que renunciar al mío, como me pasó a mí con mi carrera de medicina luego de 4 años de estar en la universidad, lo podamos hacer. Para mí fue la medicina, para ti quizás un trabajo, quizás una mudanza, no sé lo que sea, pero a donde sea que Dios te haya colocado y tú sabes que es allí donde Él quiere, ahí es donde tú vas a tener realmente la libertad y el gozo, porque nadie tiene gozo mientras vive en desobediencia. ¿Crees que Débora no habrá sentido miedo? Ella actuó con firmeza y valentía, pero ¿qué te parece si tú también te atreves a hacer lo mismo? Aunque tengas cierto grado de temor, hazlo. Te garantizo que el fruto de la obediencia y de atreverse a seguir la voz de Dios por encima de la de los hombres es una de las vivencias con las mayores gratificaciones que tendrás jamás. Esas personas que te dicen tonta por querer casarte, tonta por tener hijos, tonta porque dejaste un mejor sueldo para quedarte en casa y velar por el alma de tus hijos. Ahora estás emprendiendo, quizás no ganes lo mismo que ganabas en tu profesión. A eso es que se refiere con quitar la voz del hombre. No es que sea específicamente un hombre, es que muchas veces vas a tener que poner un muro a las voces de esas amigas que no conocen de Dios, de incluso de mamá, padre, hermanos, hasta de personas dentro de la misma iglesia. Es enfocarte en lo que Dios está hablando a tu vida. Es algo fabuloso obedecer a Dios que te va a llevar a rebosar de gozo. Yo soy testigo de eso. Lo decía la autora y lo digo yo también. Soy testigo de eso. Lo que más tristeza nos causa es cuando estamos haciendo la negación y no queremos rendirnos al Señor. Pero en las cosas todavía yo sé que me falta rendir muchas más. Pero de las cosas que yo he aprendido de verdad de corazón a rendirlas, he visto el resultado en gozo y en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento la vas a experimentar más que nunca cuando rindas tu voluntad a lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Cuál sería el ejemplo de Débora aplicado al día de hoy? Débora, Dios la utilizó de formas extraordinarias. Recuérdense que ella también en una ocasión Dios le mostró y fue a Barak a decirlo y con ahínco fue y le habló.
Dios la dirigía a cómo proceder ante la guerra y efectivamente ganó, hubo victoria, Dios la respaldó y el pueblo de Israel ganó. El liderazgo, la sabiduría, el empuje de Débora la hace admirable y representa para nosotras el cómo asumir el llamado de Dios con valentía. En el espejo de Débora nos podemos mirar, pues hacía su trabajo a pesar de los distintos papeles que ejercía. Es más, su vida es la descripción viviente de lo que es una mujer virtuosa. Y tú dirás, Lady, pero tengo niños. Para ti es fácil porque tú no has parido. Quizás algunos dirán, tengo niño, trabajo, tengo mi esposo, soy presidenta en la iglesia, también estoy en la intercesión. Mira, me apunté en este taller y ni siquiera sé si lo voy a terminar. Tengo ocupaciones. Para eso estamos aquí, para aprender a sanar, para tener orden, para delegar, porque si Débora pudo, en el pasaje que leímos habla algunas versiones especifican de que Lapidote era su esposo. Lo más probable es que tenía hijos también Débora, aunque la Biblia no detalle tanto. Tenía familia, era hija, era hermana, era amiga, era vecina, era jueza. El trabajo de un juez para esa época era profetisa, pero también enseñaba, dirigía, atendía las cosas de su casa sin lugar a dudas. Velaba por la victoria del pueblo de Israel, defendía a las personas, cumplía su rol. Todos los roles los cumplía. Yo creo que Dios nos da la fortaleza de nosotras poder hacer las distintas tareas con amor. No caer al multitasking, no caer a esa mujer maravilla de que tengo que hacerlo todo y porque yo en 5 minutos hago 1000 cosas, porque tampoco se trata de que vivas en afán, que colapses y que hagas 5 cosas mediocremente. Es hacerlas bien, para hacerlas en el orden que se tienen que hacer. Y para esto, primero, la dependencia de Dios. Aplicamos la vida de Débora en el día de hoy, la dependencia de Dios. Para Débora vencer todo lo que significaba en esa época ser jueza en un pueblo que de verdad no veía a la mujer, no la consideraba. Era una mujer que dependía absolutamente de Dios, no en sus capacidades, no en que si tenía la forma, el léxico, la dicción, la manera de dirigirse, de manejar el pueblo, el público. No era si era joven, si era físicamente esbelta, si era bella, si tenía herencia, si tenía economía, si venía de una familia de renombre o no. Hay posiciones, hay llamados, hay cosas que Dios te está exigiendo que hagas, que no depende de nada de esto, ¿te diste cuenta? No importa de cuánto leas, cuánto te prepares, necesitas una dependencia de Dios. Una vida devocional activa es lo que va a mantener esa dependencia con fuego y en el nivel donde debe de estar. Nada puede ser más importante en tu día a día como separar tiempo para Dios. Y sé que se nos va muchísimo el tiempo, díganmelo a mí. Pero cuando aprendemos a hacer de Dios el primero, que si me levanto todos los días a las 6, pues me voy a levantar a las 5:50. Porque esos 10 minutos de 5:50 a 6 que yo solo dedico a Dios, va a provocar que mi día sea más efectivo, más productivo, que mis emociones estén sometidas a él, equilibradas y tener siempre la audición, la sensibilidad de qué Dios está hablando en mi día, qué quiere que yo haga para él. Pero si no tenemos una vida devocional activa, no vamos a poder cumplir los roles, no vamos a poder tener ese orden. Hacer una división asertiva de nuestro tiempo. La mayoría de las mujeres que se quejan de que no tienen tiempo son mujeres que no tienen orden, que no se planifican, que no les gusta ni siquiera escribir, tener, agendar, tener habilidad con una agenda, sea digital o sea en papel. Hacer las cosas con diligencia día antes es saber decir no. Este problema que tenemos en el pueblo de Dios de creer que decir no estamos pecando,
No es pecado decir no, no, hoy yo no puedo tomar esta parte, no, yo hoy no puedo ir a esa actividad, no, yo hoy no puedo levantarme a esta hora, no, yo hoy no puedo ver esta serie, no, yo hoy debo leer este libro, sí, yo hoy voy a limpiar, no tengo mucho ánimo, pero lo voy a hacer. Después descanso, sí, yo hoy voy a ir a esa oración. Sí, puede esperar tal cosa de entre la uña y el pelo, me molesta más el pelo, pues cambio lo de la uña para irme al retiro, vuelvo y me hago el pelo. Es cuestión de orden, de prioridad. Entonces, si quieres de verdad ejercer lo que Dios te está llamando a hacer y ser efectiva en todo lo que Dios ha puesto en tus manos, necesitas tener orden, una división de tu tiempo y utilizar una agenda para esto. No exigirnos a nosotras mismas cargas que no podamos llevar. Es muy parecido al tema del no, del sí, de los límites. Tenemos que aprender a que hay cosas que no podemos cargar. Siempre vamos a tratar de ser, ¿verdad? Buenas amigas, buenas hijas, buenas madres, buenas esposas, pero hay cosas que tú no puedes cargar ni siquiera de tus propios hijos. Hay responsabilidades que le tocan a miembros específicos de tu familia que tú tienes que aprender a soltar sin culpa alguna. Hacerlo todo con una actitud de agradecimiento, porque no hay cosa que retrase más en tu día a día que mantenerte enojada, airada y con queja. Es bueno que te mantengas con esa actitud de dar gracias a Dios por todo, aún en esos días no tan buenos o cuando las cosas no salen como la hemos planificado. Porque entonces hay otro extremo, y es que muchas veces aquellas que entonces planifican de más, que tienen agenda y que tienen su vida tan estructurada, que no le dan espacio ni al Espíritu Santo para hablar. Entonces es cuestión de equilibrio. No puedo andar sin orden, como que el tiempo está a mi favor, pero tampoco puedo vivir con un orden tan extremo en mi vida en donde yo pierda la capacidad de ser sensible a lo que Dios quiera hacer. Y Dios es bastante creativo y créanme que aunque Dios es un Dios de orden, en nuestro día a día le encanta romper nuestro orden. Descansar y hacer actividades recreativas. Dentro de todo lo que tú divides en tu tiempo, tienes que cuidarte. A veces está bien que pongas una película de chiste. Está bien que te vayas al parque, camines 5, 10 minutos, que te vayas un día a la playa, que te vayas un día a un campo. Esto no es un lujo. Hoy día, en lo acelerado que vivimos y ante el incremento de la ansiedad y la depresión, esto es una necesidad, el sacar tiempo para recrearnos y tiempo para la naturaleza. Descansar no es acostarte con el celular en la mano. El descanso del que hablamos aquí es un descanso de que no teléfono, no Netflix, luz baja. Cuanto más una música instrumental de fondo donde yo pueda cerrar mis ojos, hacer respiraciones profundas y si me quedo dormida, quedarme, descansar. Tiempo de meditar en la presencia de Dios. Disfrutar a plenitud cada papel que llevamos a cabo. Porque hay algunas que disfrutan uno, otros no. Y tiene muchas veces que ver con el escapismo. Quizás estás cansada porque no estás viviendo en casa lo que planeaste y pensaste que querías vivir. Entonces te vives quejando, que si los niños, que si aquello, que si el trabajo, que si el jefe. Tienes que disfrutar. Porque después de todo, todos los roles que tú estás viviendo hoy no van a ser los mismos de aquí a 10 años. Los hijos crecen, el trabajo puede cambiar, puede cerrar, pueden venir otras oportunidades, pueden venir mudanzas. Pueden venir ascenso, como puede venir que las cosas salgan mal. Todo cambia. Disfruta el rol hoy, donde Dios te tiene hoy. Disfrútalo. Y esta me la digo a mí misma porque a veces peleo bastante conmigo misma por sentir que no estoy viviendo tanto de lo que quiero, de lo que anhelo, pero sobre todo de lo que Dios ha dicho de mí. Siempre caemos en esa trampa de que puedo hacer más y está bien, porque si tú sabes que puedes hacer más en Dios, está bien. Pero muchas veces es el mismo que te tiene en ese proceso porque todavía hay cosas internas que se tienen que trabajar. Entonces tenemos que vivir con agradecimiento y disfrutando el papel que estamos hoy desempeñando, porque quizás mañana lo vamos a extrañar.
Recordar y vivir el hecho de que somos seres humanos y no máquinas. Ya no tengo que abundar más, ¿verdad? Les dije, no somos mujeres maravilla, no podemos con todo y eso está bien. Alejarnos de la idea de que tenemos que ser perfectas. Esa idea de perfección en hijas de Dios no puede existir. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos de Débora? Una mujer tan inteligente, una mujer sabia, una mujer que fue tan obediente al llamado de Dios. Una mujer que no quedó en vergüenza, una mujer que hacía todo por obediencia, por amor, que de seguro que decía, déjame examinar mi corazón para ser jueza, para hacer las cosas intachables, para yo poder ser de testimonio y honrar al Dios que me llamó. De seguro que Débora tenía que vivir orando en los secretos, sometida a su Dios, escudriñando la palabra y siempre, siempre sometida y respetando también a sus autoridades. Porque la Biblia no nos menciona de que hizo uso abusivo de la autoridad o el lugar donde Dios la llevó. Y dentro de las lecciones que aprendemos de Débora, la número uno es que debemos estar seguras de nuestra identidad en Dios. Te pregunto, ¿conoces el significado de tu nombre? Recuerden que en Agar hablábamos de lo que significaba Agar, pero hablábamos también de Ismael, hablábamos de la importancia que era el nosotros conocer nuestro nombre, porque este estaba muy mezclado en nuestro destino, este estaba profético, y en el pueblo de Israel hasta el día de hoy se tiene esa costumbre, y si ustedes no lo han analizado, les digo, bueno, las que ya tuvieron sus hijos, ni modo, pero aún así no está de más que investiguen por si hay algún nombre que se está mezclando con la forma en cómo se está desarrollando sus hijos, ustedes puedan pedir perdón a Dios por la ignorancia y hacer renuncia y poner a sus niños a orar en contra de ese decreto de su nombre, pero sabemos que las que todavía estamos en espera de, tenemos esa dicha de poder orarle a Dios. ¿Qué nombre tú quieres para este niño? ¿Qué tú has hablado de esta bebé, de este bebé? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el propósito que tú, porque Dios revela el propósito de nuestra descendencia? Él puede hacerlo y conforme a esto tenemos que saber, no podemos poner nombres al azar, porque combina, porque suena lindo, porque lo veo en una novela, porque es una cantante del momento, es qué significa. Cuando yo llame a mi hijo, ¿qué yo quiero recordar con ese nombre? ¿Qué dice su nombre? ¿Quién es él en Dios? El nombre de Débora significa abeja y las abejas son insectos extraordinarios. Una sola abeja puede visitar 7,000 flores al día. Más del 75% de los cultivos alimenticios del mundo dependen en cierta medida de la polinización. La mayoría de las cosechas no germinarían si no fuera por el trabajo que realizan las abejas. Y esto tiene un impacto directo en el género humano. De igual manera, fue la función de Débora con el pueblo de Israel, que tuvo una gran trascendencia. Cuando leemos la afirmación de Jueces 5:7 y que Débora destaca su identidad espiritual y que hace mención de que venció a sus enemigos, esto nos hace a nosotros sentir y saber la convicción de que Débora sabía quién era. Débora estaba muy clara de la identidad que tenía. Número 2, en la obediencia hay bendición. Escucha esto que nos dice Deuteronomio 5 del 32 al 33. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue por el camino que te he trazado para que vivas, prosperes en todas las cosas y disfrutes de larga vida en la tierra que vas a poseer. Como mujeres, todas nos desempeñamos en diferentes situaciones, todas usamos diferentes sombreros y son muchos los papeles que tenemos en nuestra vida, algunas en escenarios laborales, unas en casa, con sus relaciones interpersonales, en los ministerios, pero en todos esos roles que Dios nos ha puesto,
tenemos el llamado de ser obedientes, de ser fieles. Y esta es la promesa que vamos a recibir de Dios. Cuando no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, cuando nos mantenemos enfocados en lo que Dios quiere, sin lugar a dudas que nosotras vamos a prosperar. El Señor siempre va a ayudarnos, va a fortalecernos para cumplir las funciones que nos ha asignado. Cumple tu parte, confiadamente, en obediencia, y de Él se encarga y Él se encarga de lo demás. Número 3, cuando tenemos convicción de que Dios está con nosotras, no debemos amedrentarnos. Cuando tenemos este tipo de seguridad que manifestó Débora, nosotras no podemos echar un pie para atrás en lo que Dios nos manda a hacer. Tenemos que saber de que Dios está con nosotros, así como Débora sabía que estaba con ella, que estaba con el pueblo de Israel y que era muy claro lo que ella recibía de Dios, las instrucciones que Dios le daba. Y esa convicción evitaba que Débora se amedrentara. En ningún momento dice que Débora colapsó, que el afán, la ansiedad no la dejó dormir, que estaba preocupada si no se cumplía lo que ella había profetizado, qué iba a pasar con su vida. En todo ese tiempo, en nada de lo que leemos en Jueces de Débora, habla de que ella estaba afligida, de que se consumía, porque imagínate, soy mujer, soy emocional y es válido sentir lo que siento. Nunca se justificó porque había una convicción. Por eso es tan importante la identidad, saber que estoy en obediencia. Si estoy en obediencia, no hay ninguna base legal de ataque del enemigo más que aquello que Dios permita. Y si es Dios que lo está permitiendo y tengo mi convicción en Él, no voy a amedrentarme, sino que voy a vencer, a resistir hasta el final. 4, Dios es el único digno de recibir honor y gloria. ¿Recuerdan cuando Barak le habla? Le dice, yo iré si tú vas, si tú no vas, yo no voy a ir. ¿Cuál fue la respuesta de Débora? Está bien, iré, pero no creas tú que va a ser tuya la victoria. No creas tú, en otra palabra, ni tuya ni mía. Esto aquí es Dios. Es Dios. Y ella llevó a que Barak tuviera que reconocer que la victoria que daba y que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, el respaldo que tenían, era de Dios. ¿Y cuántas veces Dios no nos pone en posiciones, en lugares, en escenarios? Cuando digo escenario no me refiero a un concierto, actividad, o sea, escenario en lugar, o sea, en tu trabajo, en tu casa. Que cosas te salgan excelente, bien, que Dios te dio la dirección y en el momento nos sentimos tan halagadas que lo menos que decimos, no fue Dios que me lo dio en sueño, no, Dios me guió. Yo estaba estudiando la palabra y Dios me mostró. Y a veces nos tomamos la gloria en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en lo que leemos, en lo que estudiamos, en lo que hacemos, y quitamos todo lo que Dios realmente ha sido, que nos ha instruido y nos ha dado todo lo que teníamos que hacer para ese momento, para ese consejo, para esa solución en el hogar, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia. Es Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, nos dice Romanos 11:36. Un vistazo a la gloria de Dios nos arranca de golpe los trofeos en los estantes y las medallas que por ilusión podemos creer que pertenecen a nuestro pecho. Da un vistazo a tu vida, a tu ministerio, a lo que tú has alcanzado y reconoce si en algún momento te has llevado la gloria y has quitado esa parte que solo pertenecía al Señor. Quinto y último, Dios catapulta a los que eligen. ¿Qué es ser catapultada? Es ser lanzada con impulso mucho más allá de lo que te puedas imaginar. Es como la canción, ¿verdad? Que declara, vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. O la hermosa adoración de océanos, de tu voz me llama a las aguas, donde mis pies no pueden fallar.
Y yo sé que Dios nos lleva más allá de lo soñado, más profundo, más de una manera increíble de cómo Él quiere hacer en nuestras vidas. Cuando tenemos seguridad en Dios, sabemos quiénes somos, cuando hay obediencia, cuando tenemos convicción, cuando las emociones no nos dominan, cuando tenemos dominio propio, cuando damos la gloria a Dios, entonces Él sabe cómo catapultarnos. Y que cuando lleguemos allí tan lejos, tan pero tan lejos, la humildad nunca se vaya de nuestras vidas. El propósito del Señor no es buscar estrellas resplandecientes para que las admiren y las reconozcan. Estamos convencidos de que nuestro Padre Celestial prefiere vasos de barro para manifestar lo que el Padre ha depositado en nuestras manos a fin de que se glorifique su nombre. La humildad en el alma de una sierva de Dios ejerce autoridad y conducirá a la honra. Recuerda que tú también puedes ser Débora. Creemos, oramos, declaramos por la palabra de Dios de que Él acomoda cada ficha en su lugar. Él acomoda cada ficha en tu lugar, en tu hogar, en tus sueños, en tu emprendimiento, en tu talento, en tu don, en tu llamado, en tu propósito, en tu identidad. Él establece su orden. Pero tenemos que ser fuertes, tenemos que ser audaces, tenemos que, ante todo lo que el Señor nos está mandando a hacer, esforzarnos y tener valentía. Las críticas, los obstáculos y hasta la persecución podrán levantarse. Va a haber aflicción, sí, pero debemos mantener nuestra mirada en el blanco para ser obedientes a lo que Dios nos llamó a hacer. Porque conjunto a la aflicción, Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Y si Jesús está, no hay motivo para detenernos ni tener miedo. La recompensa y el respaldo del Señor al ser obedientes no tiene comparación con nada en este mundo. Si estás detenida por el qué dirán, por la aprobación, por el respaldo del hombre, déjame decirte que todavía estás rindiendo pleitesía a ellos y a ti misma más que a Dios. Estar sometidas a la aprobación de los demás nos habla de que estos son nuestros pequeños ídolos. Ellos son tan importantes, pero tan importantes, que la voz de ellos está por encima de la voz del Señor, de tu Creador, de tu Padre. Inconscientemente, eso es lo que estamos diciendo. Cuando dejamos de obedecer, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, porque alguien terrenal nos ha dicho algo que nos ha detenido, indirectamente estamos diciendo, Señor, lo que esta persona dice tiene más validez e importancia que lo que tú, siendo Dios, mi Padre, quien me creó y quien me está llamando, estás diciendo para mi vida. Hoy reprendemos esto y oramos al Señor porque nos dé esa capacidad, humildad de cumplir el rol que tenemos como hijas de Dios en cualquiera de los escenarios que Él nos haya puesto en el día de hoy o a donde vayamos a llegar mañana, tener el ejemplo de Débora, de que un corazón rendido y sometido al Señor, no importa el contexto social que estemos viviendo, los tiempos difíciles que nos estemos enfrentando, Dios va a respaldar, porque mi fe y tu fe va por encima de las opiniones humanas. Vuelvo a repetirlo, porque tu fe y mi fe, nuestra fe, van por encima de las opiniones humanas. Recuerda que si tienes cualquier pregunta, quieres, necesitas alguna respuesta, orientación, contacto, información, en chicaace@gmail.com estamos para servirte, y esta clase repetida, pues la vas a ver a través de patreon.com/chicaace. Padre, gracias por este tiempo. Yo hoy te doy gracias por mis hermanas, las que han estado hasta esta parte final del día de Débora. Dales valentía, dale, Señor, el esfuerzo, todo lo que necesiten para poder cumplir con lo que tú les estás llamando a hacer. Sea desde en lugares tras bastidores, sea en lugares, Señor, de ministerios quizás oculto, sea, Señor, como intercesoras, como maestras,
como predicadoras, como intercesoras de liberación, sanidad interior, como esposas, como hijas, como madre, como estudiantes, como emprendedoras, como pastoras, profetisas, evangelistas, cualquiera que sea el ministerio, el don, el talento, el llamado que tú hayas hecho sobre sus vidas, Señor. Dales la valentía, la seguridad, la firmeza de obedecerte a ti, de escuchar tu voz y de que nada ni nadie pueda impedir lo que tú estás llamándoles a hacer, porque hay bendición cuando obedecemos, Padre. Hay un respaldo y si tú nos has llamado y tú estás con nosotras, esto debe bastarnos. Cubre una vez más sus vidas, su entrada, su salida. Bendice, Señor, la labor de sus manos. Trae ideas creativas, Señor. Trae estrategias claras. Llévate todo afán, todo miedo, todo temor, toda ansiedad, todo lo que bloquea, Padre, el que podamos escuchar claramente tu voz para poder tener las órdenes, la dirección exacta de cada movimiento día a día en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a desarrollar cada día el fruto de tu espíritu y que todos los que nos rodeen puedan ver el respaldo, puedan verte a ti reflejados en nosotros y no quede más opción que decir que realmente tú habitas en nuestras vidas y que a ti, Señor, te servimos, porque donde quiera que lleguemos, no queremos nunca quitarte la gloria y la honra y reconocer de que todo cuanto tú permitas en nuestras vidas es por tu gracia, tu misericordia y tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos en la próxima semana viendo a Esther. Que Dios te bendiga.